empezar porque es mucha información y lo que más quisiera es que se llevaran mucho. Hoy vamos a hablar de lo que es la ideología de género. Por todos lados ya escuchamos la palabra género y sabemos que hay ideología. Y de lo que se trata hoy es un poco, la primera parte, vamos a ver qué es lo que estamos viendo ahorita. Y que a lo mejor podemos decir, en qué momento pasó esto o cómo estamos naturalizando y normalizando esto que vemos. Posteriormente vamos a ver un poquito de historia de dónde viene y para qué y cómo se está aplicando ya hoy en las leyes. Entonces, bueno, seguramente ustedes están muy familiarizados con imágenes como esta, ¿no? Aborto legal y gratuito. Y por supuesto que nada de esto es gratuito. Alguien tiene que estar financiando esto. Alguien tiene que estar pagando por las mascaritas, por la gente que no trabaja y que va a organizar estos eventos. Y bueno, pues esto en relación al feminismo y en relación a la lucha para que se legalizara el aborto, que ya en casi todo el país está legalizada. Y ojo, legalmente está despenalizado, pero desde el momento que el gobierno financia y paga con nuestros impuestos estos procedimientos, pues estamos hablando de que lo está legalizando, aunque la ley solo diga que se despenalizó, lo cual significa que ninguna mujer irá a la cárcel por abortar, que de hecho en México ninguna mujer ha ido a la cárcel por abortar desde hace años. Los últimos números hablan de 5 mujeres en la cárcel y más de 100 hombres, pero por provocar abortos. Incluso en uno de los casos que está, hay un hombre y una mujer, pues se debió a que mataron a una señora embarazada y lo ponen como si el causal hubiera sido el aborto, pero realmente están ahí por asesinato. Entonces, bueno, pues alguien está detrás de todo esto y lo vamos a ir viendo y analizando poco a poco. Estas mujeres son de Sinaloa, las feministas alteradas, y ellas han estado empujando, bueno, fueron las que estuvieron empujando este tema que como les digo ya está despenalizado. Así como empezamos a ver desfiles de mujeres y en México y en Brasil y en Argentina, de pronto nos empiezan a llegar noticias de que un actor de más de 50 años, de repente con hijo, de pronto decidió que no era hombre, sino que era mujer y entró en un proceso de cirugía para convertirse en una mujer transgénero. ¿Bien? Y de pronto nos llegan noticias de Reino Unido que 2 hombres tuvieron un hijo, que un hombre se embarazó. Realmente esta es chica, nada más que se hormonizó porque al hombre le gusta que tenga barbita y bigote, y bueno, pues aparentemente ahora lo muestran como si fueran 2 hombres, pero la naturaleza real es que es una mujer con un hombre. Y otra noticia, también de Reino Unido, allá está muy avanzado todo este tema, pero vale la pena mencionar que están retrocediendo, que están regresando a prohibir otra vez todo esto en los libros de los niños, están regresando a lo que debe ser, ¿no? Aquí esta mujer pues se salió embarazada de este hombre, solo que los dos están operados del género opuesto y aparentemente son un hombre y una mujer, pero la realidad es que es al revés. Bueno, empiezan a llegar este tipo de noticias de Miss España, que ganó el título de una mujer en un concurso de belleza, un hombre. Y nos llenan y todo el mundo pues medio extrañado, pero mucha gente aceptando, ¿sí? Poco a poco, ha ido entrando esto gradualmente. De pronto ya vemos hombres que dicen ser mujeres, no todos entran en cirugía ni en hormonización como este par, esta sí, se puso prótesis, pero son hombres y entran en categorías de mujeres a pelear los lugares de las mujeres. Pero entonces National Geographic dice que bueno, que el transgénero ya también aplica a los niños y que hay que dejar que si un niño se siente niña, pues que lo traten como niña, ¿sí? Van por nuestros niños. Luego encontramos que de repente hombres se empiezan a disfrazar grotescamente de mujer, ¿sí? Exageradamente. Pero no solo se disfrazan para ir a shows de hombres o de mujeres adultos, sino que su tarea es ir a contarle cuentos a los niños. Vale la pena mencionar que aquí lo intentaron. Aquí hay una organización que se llama Sinaloa Influyente
y por ahí nuestros jóvenes se enteraron de que iban a haber un cuentacuentos en el parque acuático. Y entonces, pues se prepara todo un operativo con varios de los organizadores, y lo que se hizo fue que un muchacho fue vestido de Spider-Man, se les consiguieron alcancías para que los niños pintaran, unas muchachas organizadoras de fiestas, y adivinen dónde estaban los niños. Allí. Y resulta que las cuentacuentos drag queens, pues solo había adultos. Y si había 1 o 2 niños eran hijos de los de la comunidad LGTB. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué el interés de ir con niños? Si se supone que sus shows pues son para divertir a adultos, pero están yendo a naturalizar y normalizar esto con los niños. Y como les digo, esto estaba en otros países, ya está ocurriendo en México y ya está ocurriendo en Culiacán, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo peor de esto? Que van por los niños. Este niño, que la mamá empezó a vestir de mujer, es un niño que ya actúa en shows de hombres. Por supuesto, la mamá lo está prostituyendo y lo está prestando a la pederastia. ¿Pero por qué el interés de los niños? Pues porque mucha de esta gente está enferma, muy enferma. Bueno, pues no solo hay transgénero, resulta que ya hay personas que dicen que no son personas, que ellos pertenecen a otra especie, y entonces está, pues no sé, un reptil, se hizo miles de cirugías. Yo nomás les pregunto, ¿saben lo que cuesta la cirugía? O sea, ponerse prótesis, operarse la nariz. No, a unos lo regalan. Entonces, ¿quién financia todo esto? ¿A quién tiene interés en generar esta confusión y esta ruptura con la propia identidad, ya no sexual, ya no de género, sino con la propia naturaleza humana? Entonces, bueno, así como estos son de Noruega, pues dicen que son dragones o qué sé yo, pues también hay quien dice que es un extraterrestre, y entonces se hizo las cirugías necesarias para parecer una alien, o que se cree un elfo. ¿Cómo nos lo van administrando? Poco a poco, gradualmente. Noticias, mire lo que está pasando, a lo mejor nos alarmamos, pero al rato otra y al rato otra, hasta que lo vamos naturalizando. Hay un caso que cae en el absurdo de ridículo, que es en Canadá, de un señor de más de 50 años, con 8 hijos, y que de pronto decidió que él no era hombre, sino que era mujer. Pero aparte, ¿qué cree? Que no era adulto, sino que era una niña de 6 años. ¿Y qué es lo peor? Pues una niña de 6 años, pues tiene que ir a un orfanato, ¿cierto? Pues la reciben en un orfanato de Canadá. Y lo peor, lo adoptaron. ¿Sí? Y lo adoptaron, y este par también adoptó a una niña de 8 años, que convive con este señor. Es un caso que dice uno, o sea, ya no solo yo puedo ser transgénero, sino transedad, transespecie, cualquier cosa que se me ocurra. Pero ¿cómo empezó todo esto? O sea, ¿por qué de pronto empezamos a ver cosas tan ridículas y tan inexplicables? Bueno, un poquito de historia. Aquí en México, en 1934, Plutarco Elías Calles, después de que terminó la guerra, la revolución, él dijo: la revolución no ha terminado. Vamos a entrar al periodo revolucionario psicológico. Hay que apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque deben pertenecer a la revolución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del último bastión de los reaccionarios somos nosotros, que es la escuela. Entonces, desde 1934, a través de la educación de gobierno, se ha empezado a implementar una serie de ideas, a modificar la historia y a presentar la realidad de una forma diferente. Esto es en México. Pero a nivel internacional, ¿cuáles son los movimientos que dieron origen a toda esta ideología de género? Todo el enfoque se va hacia el feminismo, y el feminismo tiene diferentes olas.
La primera ola empezó en 1790 y fue terminado por ahí de los años 50. Y estas mujeres, ¿qué querían? Pues igualdad en los derechos civiles, en la educación, derecho a estudiar, derecho a un trabajo digno, derecho al voto. Aquí estaban las sufragistas, y vienen haciendo una lucha en donde nada tenía que ver el aborto, ¿sí? La mayoría eran pro vida, eran madres de familia, que lo único que querían eran mejores condiciones para poder estar más tiempo con sus hijos, un pago justo, las que tenían que mantener a sus hijos, pero no había más allá de eso. Era una lucha, digamos, pues justa. Después aparece la segunda ola, en donde ya es en los años 60, época de la revolución sexual, en donde empiezan a aparecer los anticonceptivos, y entonces la lucha empieza por hombre y mujer tenemos que ser iguales, pero hay algo que no nos hace iguales, que es nuestra propia naturaleza, nuestro sistema reproductor. Y entonces empieza a haber una lucha y un desprestigio hacia la maternidad. Y empiezan todos estos discursos de que la mujer debe autorrealizarse, de que la maternidad es un obstáculo para su realización personal. Y empiezan con discursos desde los medios, desde las películas, no había redes sociales en ese entonces, pero empieza como esta voz externa y ajena a la propia sociedad. Entonces, bueno, ya buscan esta igualdad, luego empieza el feminismo de la tercera ola, más o menos entre los 60s y 70s, en donde siguen por la igualdad, por la equidad, pero ellas ya dicen, vamos por la liberación de la mujer. Y hay que liberar a la mujer. ¿Liberarla de qué? Pues de lo que te esclaviza. ¿Qué esclaviza a una mujer? La casa, los hijos, la familia y el esposo. Y entonces empieza la lucha contra el patriarcado, ¿no? Según esta visión del feminismo radical, que curiosamente hoy las feministas más radicales ya no son las radicales, ahora son las liberales, ¿no? Las ultra, pero las radicales hoy son las más moderadas, las que están en contra de lo trans, las que están en contra de la prostitución, las que están en contra de la pornografía. O sea, las más moderadas ahora se llaman radicales, pero en esta época las radicales eran las de vamos a acabar con el hombre opresor. Y la cuarta ola, aquí, ahorita vamos a ver cómo es donde se fundan todas estas ideologías de lo que hoy estamos viviendo, con esta tercera ola. Y la cuarta ola es una lucha contra el hombre, pero ya también contra la mujer misma. Hablan de sororidad, pero no apoyan a una mujer embarazada, por ejemplo, ¿sí? Hablan de la mujer como víctima. En esto fue donde surgió el gobierno opresor, el violador eres tú y sus cancioncitas estas. Ya son las marchas donde dicen ellas que son infiltradas por gente, y entonces pues son los que violentan los negocios y rayonean las estatuas y todo esto que vimos todavía el 8 de marzo en México. Pero aquí, ¿qué creen que pasó? ¿Vieron alguna marcha aquí de las mujeres? No hubo. ¿Saben dónde están ahora? En el gobierno. Están en la Secretaría de la Mujer. Existía el Instituto de la Mujer, un instituto con cierto presupuesto que daba ciertos resultados. Nombran la Secretaría de la Mujer, con Tere Guerra a la cabeza, se triplica el presupuesto, los resultados se dan a menos de la mitad, pero ella coopta a todas las feministas, algunas que en justicia luchaban por cosas justas, ahorita les doy un ejemplo, y ahora pues ya no hay marchas, ya no hay nada de eso, ¿sí? Porque ya todas están bajo sueldo. Entonces ahí podemos ver, entonces su lucha. A mí me metieron a un grupo que se llama 50+1, no sé si lo hayan oído, es de feministas. Yo dije, chavo, aquí, pero estoy así como aprendiendo. Y entonces, pues tenemos dos candidatos con denuncias de abuso sexual, de acoso sexual y hasta de violación. ¿Cómo es posible que haya dos candidatos? Y entonces yo les mando información y les digo, oigan, que no tendríamos que estar peleando porque estos hombres no sean candidatos.
Y una señora que se llama Priscila, que es feminista y que tiene su organización No se metan con nuestras hijas, me contestó: si a ti te interesa seguir el caso, ve a los tribunales y síguelo, pero eso no nos toca. Y yo, ¿cómo que no nos toca? No he visto ni un desplegado, no he visto ni una rueda de prensa, no he visto nada de las feministas cuando hay víctimas de estos hombres. Están silenciados. ¿Ok? Bueno, vamos con la primera y una de las más significativas feministas marxistas. Son feministas marxistas porque son marxistas. Su idea es lo mismo la lucha contra el hombre, contra la familia, que contra el capitalismo. ¿Sí? Shulamit Firestone escribió un libro en los 70s. Ella empezó su lucha mucho antes. Ella decía: ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para que triunfe el feminismo? Primero, abolir la función reproductiva de la mujer. Y entonces justo en esa época fue cuando empezó el arreglo de las tecnologías de reproducción artificial y la legalización del aborto, la que empezó la lucha. ¿Sí? Entonces ella decía: tenemos que acabar la función reproductiva de la mujer, eso es lo que hace víctima a la mujer y que no logre su autorrealización y que sigue esclava del hombre. Y entonces encontramos que se funda International Planned Parenthood, que es la organización abortista más grande, que empezó como una organización de control natal. En esa época ya se había publicado el informe Kissinger, de un subsecretario de Estados Unidos, que decía que el mundo estaba superpoblado y que había que acabar y bajar los índices poblacionales. Entonces ella empieza a poner clínicas, pero justamente las clínicas las empiezan a poner en barrios pobres, en barrios de negros, de piel negra, y entonces ella dice que hay que hacer progresos raciales, ¿sí? La mujer, dice, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad, para que una madre deje de ser incubadora. Y entonces ahí empiezan términos en contra de la maternidad. 1970, hace 50 años. Después encontramos esto el 10 de mayo de la Secretaría de Gobernación. Ya no se conmemora el 10 de mayo, Día de las Madres. El gobierno, nuestro gobierno, dice: se va a festejar el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria. ¿Sí? Secretaría de Gobernación y CONAVIM. Si ustedes entran a Facebook, a CONAVIM, ahí está esto, y entonces ahí en el texto dice: ninguna madre será obligada a ser madre. Por lo tanto, el gobierno le va a ofrecer todas las posibilidades para que se deshaga de ese producto del embarazo. ¿Ok? Esto es actualísimo, pero ¿de dónde viene? De un pensamiento en donde hay que abolir la función reproductiva. Luego, Shulamit Firestone dice: hay que lograr 3 puntos más. Absoluta independencia económica de las mujeres y los niños. Todavía no llegan a los niños, pero a la mujer ya. Que la mujer salga de su casa, que la mujer trabaje. Y fíjese, esto está muy ligado a la economía. ¿A quién le conviene que haya 2 fuentes? Entre más mujeres trabajen, hay más fuentes de impuestos, ¿cierto? Entonces, todo esto tiene que ver con medidas económicas y sociales. Bueno, entonces dice: incluir a las mujeres y a los niños en todos los aspectos de la sociedad y destruir la distinción cultural hombre-mujer y niño-adulto. Y empieza un proceso de adultificación del niño. Este término de adultificación no es de hace 50, 60 años, es actual, de la neuroendocrinología, que te dice: el niño, su corteza prefrontal termina de madurar después de los 21 años, y es el área de la toma de decisiones, del razonamiento, del análisis. ¿Cómo crees que él puede decidir si es hombre o es mujer? Esto lo dice hoy la neuropsiquiatría, la neuroendocrinología, pero Shulamit Firestone en esa época dijo: hay que abolir todo esto. Y parte de eso, hoy tenemos la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En México, en la mayoría de los estados, hay un articulado, un capítulo que se llama Derechos Sexuales y Reproductivos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes.
En Sinaloa logramos quitarlo a través de estarnos peleando ya con los diputados, porque decíamos, los niños ni quieren ni les interesa ni piensan en la sexualidad, como para que tú vengas a decirles, oye, tú tienes derecho a ejercer tu sexualidad en tu reproducción. Estamos hablando de niños, pero ya tenemos la ley. Y cualquier rato nos la modifican, tenemos que estar muy atentos ahí en el Congreso. Eso es parte, el que el niño tenga derechos, es adultificarlo, porque hay derechos que él no puede ejercerlos sino a través de los padres. Un capítulo, por ejemplo, dice, el niño tiene derecho a recibir todo tipo de información, cualquier tipo de información, por cualquier vía, y nadie puede impedírselo. O sea que si mi hijo dice, quiero ver pornografía, tu papá no le vas a poder decir, no puede, porque estás violando su derecho a la información. De ese tamaño está la ley, hay que leerla. Y el último punto dice Shulamit, hay que lograr la libertad de todas las mujeres y niños para lo que deseen sexualmente. Ahí está la ley de los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Y luego dice, el fin expreso, destruir a la familia. Lo dice en su libro, tal cual, no lo disimula. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Esta revista, Parents significa padre y madre. De muchos números acá ya no aparece el padre. Y donde aparecen hombres, son dos papás con hijos. Esto es lo que se llama ingeniería social, que a través de medios, a través de revistas, a través de una serie de canales, pero que vienen del gobierno, quieren modificar la mentalidad y el pensamiento. Y esto es muy preocupante porque nosotros a lo mejor lo podemos ver, pero los niños, las niñas, los adolescentes que ya crecieron con esto ya lo ven normal. Y nosotros tenemos que regresar a decirles, no es lo normal. Entonces, bueno, ¿qué más dice Firestone ya para cerrar? Hay que cortar los lazos de una generación con la anterior. El Estado debe formatear a la familia hasta la raíz misma. Y dice, el proceso de destrucción de la familia no es de un momento a otro, sino que tienen que ser cambios paulatinos en donde incluso podamos hablar de pedofilia. Por supuesto, estas mujeres, igual que Simone de Beauvoir, Isaac, eran pedófilos, ¿no? Y el mismo Freud. Entonces, vamos a cortar los lazos de una generación con la anterior. ¿Qué ocurre hoy en México? Nuestras actas de nacimiento ya no hablan de los abuelos. Ya no viene el nombre de los abuelos. Y en Chihuahua ya no dice papá y mamá, dice datos de filiación, para que puedan ser dos mamás o dos papás o lo que se les ocurra. Oigan, ¿cuándo me cambiaron que ni nos enteramos? ¿Dónde estamos? Pues viendo Netflix. Nos tienen entretenidos mientras están modificando hasta esto. ¿Sí? Bueno, entonces dice también Firestone, las relaciones sexuales al principio pues van a tener que seguir siendo monógamas, pero después vamos a ir cambiando para una especie de familia que se llama household, en donde nadie es pariente de nadie, donde todos habitemos en una casa, son ideas marxistas claramente, y donde la familia sea reemplazada totalmente. Y dice, así vamos a abolir el concepto de infancia, viendo que los niños tienen plenos derechos legales y sexuales. Y así vamos a destruir la destructiva paternidad. ¿Y qué estamos viendo hoy? Cómo feminizar a los hombres. Ahorita se me escapó el nombre, hay un agroquímico que sirve para fumigar y que han encontrado que cuando los parcen y han hecho experimentos, hay ranas que de pronto se feminizan los masculinos. Y entonces hay ahorita teorías en donde dicen, oye, ¿por qué ahorita hay tanto hombre muy femenino? No necesariamente homosexual, simplemente femenino. O sea, algunos dicen, oye, que hay algo que se está metiendo con su sistema endocrino y habrá que ver, no lo sabemos. Pero bueno,
perdón, si hay un hombre que trate mal a una mujer, lo van a mandar al DIF. En el DIF lo van a mandar a CEPAVI. Y en CEPAVI, ¿qué cree que le van a dar? ¿Cursos de qué? De nuevas masculinidades, ¿sí? Para que aprenda a ser hombre femenino, dulce. Y tenemos ahorita al director de noticias de Televisa, que se llama Genaro Lozano, que dice que hay que hacer que los hombres por lo menos tengan una experiencia homosexual para que se vuelvan más delicados y empáticos. Y aparte promover el sexo anal, así lo dice él, y lo puso en Twitter. Por ahí tengo el mensaje, porque después lo borro. Para prevenir los embarazos. Entonces, dense cuenta a dónde vamos. Bueno, hay otra, bueno, pues aquí dice que la misma Sheila McFarlane, que verdaderamente estaba, es una mujer perversa, habla de que los niños puedan empezar a tener relaciones sexuales con su propia madre, ¿sí? Y así desaparecer el tabú de las relaciones entre adulto y niño y las homosexuales, que ya no haya tabús. Dice, claro, va a haber una limitante. ¿Cuál va a ser la limitante? Pues que el niño dé el consentimiento, o sea, que el niño diga sí, acepto, y límite biológico del niño, ¿no? Si se va a meter con un adulto, pues lo puede arrancar, lastimar. ¿Y qué creen que estamos viendo ahorita? Esto es de la semana pasada en España. En estos paradas de camiones aparecieron estos letreros que dicen, si dice no, no es sexo, es agresión. ¿Cuál creen que es el mensaje? Sí. Que si dice sí, no hay problema, no es agresión, es consensuado. Esto es de España, salió la semana pasada en Almería, lo están quitando, porque nunca se imaginaron la protesta social que esto iba a generar. Vamos hablando de otra feminista marxista por el estilo, Sheila. Ella dice, la meta del feminismo es reventar tanto el régimen patriarcal como el capitalista. ¿Cómo vamos a reventar el régimen patriarcal? Destruyendo a la familia y el matrimonio. Clarito. Perdón. Y dice que lo que hoy hace la familia, lo que genera la familia y el mercado va a pasar a ser responsabilidad del Estado. ¿Qué hacemos las familias? Educar, formar a nuestros hijos. Entonces dice, la socialización de determinados valores van a ser escogidos por la dirección política. Y nuestra secretaria de Gobernación, hoy senadora, sale a los medios a decir que el gobierno debe educar la sexualidad de los niños y no de los padres de familia. Y entonces ya vieron que cambiaron los libros de texto y metieron sexualidad muy perversa. Entonces se ve, eran ideas que a lo mejor quienes oyeron a esas feministas dijeron, están locas estas mujeres, no las pelen y ya. Pero todas esas ideas las han venido haciendo realidad. ¿Qué dice Sheila? La clase sexual mujer, ¿se acuerdan que era la guerra de las clases sociales? Aquí ya habla de la clase sexual mujer, obviamente la otra clase sexual es el hombre. No es oprimida biológicamente, es culturalmente oprimida. Y el agente de la opresión es la heterosexualidad. ¿Okay? La heterosexualidad son las bases de la opresión política de la mujer. Entonces ya aquí empieza la guerra de las clases sexuales, ya no de las clases sociales. O sea, todas estas ideas son totalmente marxistas. Y entonces, pues si la guerra es contra la heterosexualidad, ¿por dónde empezamos? Por los niños. Y entonces en Cartoon Network nos empiezan a presentar todas estas escenas y la homosexualidad es lo máximo. Se empieza a normalizar, pero empiezan en la niñez. Y nosotros encantados porque están viendo caricaturas. Yo me acuerdo de una cuando mis hijos estaban chicos, hace como 30 años, que había una que se llamaba Dragman y medio. No le puse mucha importancia hasta que un día que me senté a verla con ellos, veo que el monito se mete al agua y sale mujer.
¿Cómo? Y yo creyendo en la inocencia de las caricaturas. Por ahí está la ingeniería social. Y ahorita está peor, ¿no? Bueno, hay otra feminista, Judith Butler, dice, no, pues mire, la realidad, ella es la que empezó a usar la palabra género, y dice, el género es una construcción cultural, y el hombre masculino puede significar tanto un cuerpo femenino como un cuerpo masculino. Y la mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino y uno femenino, porque no tiene que ver con la biología, es un constructo social. Y entonces en España empieza esta publicidad, hay niñas con pene, niños con vulva. Esto fue hace aproximadamente 10 años. La organización Hazte Oír empieza a sacar unos camiones naranja donde pone las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Les expropiaron los camiones, los metieron a la cárcel, les hicieron la vida infame, pero adquirieron con patrocinios otros 40 camiones. Aquí en México trajeron uno que anduvo paseando por la Ciudad de México. Es decir, esto es ingeniería social. Por supuesto que las niñas no tienen pene ni los niños tienen vulva, pero es normalizar. Entonces, ¿qué es una ideología? Una ideología son un conjunto de ideas, de pensamientos para conservar o transformar un sistema social. Eso es una ideología. ¿Cómo lo llevan a cabo? A través de ingeniería social, como todo lo que hemos estado viendo, a través de ingeniería del lenguaje, que ahorita lo vamos a ver, y a través de ingeniería psicológica, que tiene que ver con la ingeniería social a través de los medios. Hoy los influencers, ¿no? Pero los medios. ¿Cómo viene la ingeniería social? Hay un método, una teoría política que se llama la ventana de Overton, en donde van haciendo que lo que es impensable se empiece a hacer normal hasta que se haga legal. Hace unos 70 años era impensable que una mujer quisiera masacrar a su propio hijo en su propio vientre y convertir su vientre en una tumba. O sea, nadie se lo pudo haber imaginado. Y hoy es una ley. Y mi cuerpo es mi cuerpo, y mi derecho a decidir, y la autonomía reproductiva son los términos que hay que ir aprendiendo. Hay etapas donde empiezan a meter el tema en la sociedad, como el de los niños, de que si dicen no, es agresión, lo meten, ay, no funcionó, lo sacan, todavía no están preparados. Entonces van a hacer otras cosas y lo vuelven a meter a ver si ya están listos. Se hacen mesas de discusión, se empieza a tocar el tema en películas, en series. Ahorita no hay películas donde no haya homosexuales, transexuales, abortos, todo esto que estamos viendo. Y luego empiezan ya los expertos a hablar sobre eso, hasta que se hace ley, entra al terreno de lo político. ¿Qué tema se movió así? Matrimonio igualitario, el aborto, y ahorita pedofilia, canibalismo. O sea, ya son temas que ya oímos en una noticia, que ya vemos en un programa de televisión, y que eso va generando un cambio psicológico. Luego, como parte de eso, es ingeniería del lenguaje. ¿A qué le llaman terapia de conversión el lobby LGTB? Este niño le dice a su mamá, ay mamá, yo soy niña. Y la mamá le dice, no, hijo, tú eres niño. Mira, eres un niño y a mí me encantas como hombre y te voy a llevar al psicólogo para que te ayude a que tú te identifiques con lo que tú eres, con tu sexo cromosómico, tu sexo fenotípico, tu sexo gonadal. Tú eres hombre. Ah, bueno, a esto le llaman conversión. Como si yo fuera a convertir a mi hijo en otra cosa. Y afirmación le llaman, ah, mijo, tú quieres ser niña, ahorita mismo te doy bloqueadores hormonales y ya que te empieces a desarrollar, te mutilamos, te quitamos tus genitales y te ponemos prótesis y más hormonas cruzadas del sexo opuesto para que tú seas lo que tú quieres ser. Eso le llaman afirmación. ¿Y qué creen que está prohibido por ley hoy en Sinaloa? La terapia de conversión.
Hoy, si yo le doy terapia a alguien que me dice, oye, híjole, pues me gustan los de mi mismo sexo, pero yo quisiera trabajar en eso, yo puedo ir 3 años a la cárcel. Los papás que me lo manden y que paguen la terapia, otros 3 años. El sacerdote, el ministro, que les recomiende terapia, al bote. En Sinaloa dijeron, bueno, mientras que sea con tortura y agresión, pero en México acaban de votarlo a favor y es solo por el hecho de que sea terapia de conversión. Y entonces aquí van a tener que homologarlo. Lo vamos a pelear. Hay que ir al Congreso a pelearlo para que no le muevan, que siga siendo basado en la tortura. Pero esto es ingeniería social y ingeniería del lenguaje, porque en realidad convertir al niño es esto, y afirmarlo en lo que es esto, pero está manipulado el lenguaje. Si una ideología son un conjunto de pensamientos y de ideas para conservar o transformar una sociedad, la ideología de género va a tener relación totalmente con el género masculino y femenino. Ya vimos la sesión pasada que hablamos de la sexualidad y del sexo, pues que no es lo mismo sexo que género, que el género es un invento de 1995, en donde una palabra de lenguaje que era aplicada a las cosas, género masculino de la pantalla femenino o del proyector masculino, y el género se toma y se mete a las personas. Y entonces hablamos de género, pero en realidad ¿qué busca o qué dice la ideología de género? Es un sistema de pensamiento que dice que no hay diferencias entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer somos iguales, ¿sí? Y todo lo que tengan de diferencias son constructos culturales y convencionales. Y entonces ellos van contra los roles. ¿Cuál es el rol de la mujer? Históricamente, sacar la casa, los hijos, la educación de los hijos, la maternidad. Y el rol del hombre, proveer, ¿sí? Bueno, pues hay que luchar contra esos estereotipos y contra esos roles. Pero peor, le llaman estereotipos a la niña la que estamos de rosa y con vestido, y al niño de pantalón y de azul. Pero ustedes díganme cómo se visten los trans. Pues de vestidito, y se pintan, se ponen collares como si fueran mujeres. Eso es un estereotipo, entonces para ellos ya aplica, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de todo. Muy bien, ¿qué pasa con ideología? Sustituyen la palabra sexo por género. A nosotras nos lo han ido cambiando, pero nuestros hijos ya nacieron con eso. Es una ocasión que yo di una plática en una iglesia a la pastoral juvenil, y me decía, ¿pero qué tiene de malo que se diga género? No, es que género es social, cultural, lo que nos hace diferentes es el sexo. No, nacieron con eso. Por eso nos cuesta tanto trabajo llegar con los jóvenes, porque hasta la forma de hablar es diferente. En la ideología de género, su mayor enemigo es la naturaleza y la biología. Como en el caso de los trans, ¿no? Pues sale embarazada, pues es mujer, ¿qué esperabas? Y se relacionó con un hombre, la naturaleza salió a la luz. Parte de la ideología de género son estos términos que seguramente han escuchado o van a estar escuchando. Hegemonía o hegemónico, patriarcado, patriarcal, constructo social, hay que deconstruir la sociedad, la heterosexualidad es obligatoria y impuesta, ahora traen ese discurso, homofobia, transfobia, lo cultural contra lo natural, sororidad es un término en donde las mujeres son, ¿cuál sería la palabra? Solidarias, pero solo con mujeres. Y luego paridad de género, estereotipo, libre desarrollo de la personalidad e igualdad sustantiva. Ojo, con estos dos están basándose en nuevas leyes, porque mi hijo tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad. Y entonces en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes viene un capítulo de su libre desarrollo de la personalidad. Nadie desarrolla su personalidad libremente. Nuestra personalidad se forma por el temperamento con el que ya nacemos, es hereditario del carácter
que es la educación. Bueno, por eso dice que los padres ya no eduquen, ¿no? Pero bueno, estos términos son una amenaza y ya están en leyes. ¿Cómo se ha ido deconstruyendo, usando esos términos, el lenguaje? En lugar de sexo, ahora se habla de género. En lugar de la familia, ahora se habla de las familias, para incluir todo tipo de familias. Incluso, hace poco me llegó un esquema de gobierno también, donde ponen un círculo y dicen familia nuclear, familia extendida, familia bla bla bla, pero entonces al nido vacío ya no es una etapa de la vida de la familia, sino lo ven como un estilo de familia, dos adultos. Y luego una muchacha con su perro, es familia. Y luego un muchacho solo, es familia. O sea, el absurdo del absurdo. Se los iba a traer, pero dije, ay no, ¿para qué perdemos el tiempo? Pero bueno, empezó como familia, ahora somos las familias. Y para que quepa todo lo que se nos pueda ocurrir. Y finalmente los households, de los que hablaba Shulamit Firestone. Al esposo o al novio ya no le decimos esposo o novio, pareja. Yo luego pregunto, ¿pero qué son? Es mi pareja, sí, ¿pero qué son? Pues mi pareja, sí. A ver, hay que nombrarlo como lo que es. Entonces un chico me dice, es mi quedante. Ah, y digo, ¿qué significa quedante? Andamos quedando. ¿Y cuánto tiempo llevan quedando? 6 meses. Y como quedantes, ¿qué hacen? Lo mismo que los novios. ¿Y qué hacen los novios? De todo. Yo no defino la relación y no defino los compromisos. No es lo mismo andar de quedante que ser novio. Ser novios implica compromisos de lealtad, de solidaridad, de confidencialidad. Pero mientras no le pongamos nombre, pues estamos cayendo en juegos, no es mi pareja. Indistinto. A la procreación ahora es reproducción. O sea, yo reproduzco un video, ¿no? Yo reproduzco música, también reproduzco un hijo. Ya nos quitamos esta parte co-creadora. Feto o bebé, producto o conjunto de células. Aborto, interrupción del embarazo, cuando es terminación del embarazo. Pero aquí le llamamos, para que no suene tan fuerte, interrupción o derechos sexuales y reproductivos. A la eutanasia, muerte digna. Ahorita es lo siguiente que quieren legalizar en Sinaloa, así que aguas. Identidad sexual, ahora es identidad de género. ¿Cuántos sexos hay? 2. ¿Cuántos géneros hay? Según la OMS, más de 200. Matrimonio natural, ahora le dicen matrimonio tradicional. Y si es una tradición, hay que romper la tradición. No, es natural. Confusión sexual, mi hijo tiene un problema de confusión sexual. No, está buscando sus opciones de género. Así, bien bonito. Anticoncepción, autonomía reproductiva. Ahora sí se llaman las leyes. Yo tengo autonomía para reproducirme o no. A la mujer, ¿cómo creen que ahora le dicen? La Suprema Corte, los jueces, los magistrados, los ministros le llaman persona menstruante, persona gestante o persona lactante. Morena intentó hace 2 meses eliminar la palabra mujer de la Constitución. O sea, van contra la mujer, rompe a la mujer y se rompe la sociedad. Entonces, aquí la diputada activista LGTB Almendra Negrete así habla. Ella dice persona gestante, ya en sus iniciativas. Miren esto que interesante. Ustedes, tenemos funciones orgánicas. Tenemos funciones digestivas, funciones respiratorias, funciones sexuales y funciones reproductivas. Ahora son ley, ahora son derechos. Y entonces hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Y si eso lo cambiamos a derechos, entonces un niño no tiene función sexual por su propia naturaleza.
un niño entre los 6 y los 12 años, todo su interés está en aprender, en socializar, son como una parabólica de aprendizaje, están en otro canal, pero tú empiezas a meter caricaturas, series, programas, videojuegos con estas mujeres tan sensuales. ¿Qué estás haciendo? Activando algo que por naturaleza está dormido a esa edad. Y entonces te dicen, es que el niño tiene derecho a ejercer su sexualidad, tiene derechos sexuales, son funciones. Entonces, funciones sexuales y reproductivas, soy derechos sexuales y reproductivos. A la explotación reproductiva, o le llaman maternidad subrogada, o vientres de alquiler. Derechos humanos, parece que ahora son nada más derechos de la comunidad o del lobby. Distingo comunidad de lobby. La comunidad LGTB son personas homosexuales que tienen una opción homosexual y que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. El lobby son estas que vienen con carretadas de dinero, ahorita vamos a ver de dónde, y que son los que están detrás de los diputados financiando leyes, financiando apoyos. Eso es el lobby. Entonces es muy diferente. Muchos derechos humanos se han convertido en derechos LGTB, ahorita les voy a dar algunos casos. El matrimonio, pues amor libre, igualitario, el lenguaje. Todas y todos, ahora es todes, todos, o sea, impronunciable. Infancia y niñez, hoy escuchen a los políticos, hoy hablan de las infancias. ¿Qué creen que va a caber ahí? ¿Qué término? Infancias trans. En México, Claudia Sheinbaum abrió la primera clínica de transexualidad para niños y fue la primera que metió una iniciativa de ley para que los niños puedan ir con falda a la escuela y la aprobaron. Bueno, entonces, infancia o niñez, hoy le llaman infancias para que empiecen a caber entre ellas las infancias trans. Y la facultad de decidir, nosotros tenemos facultades humanas superiores, la inteligencia y la voluntad. Y la voluntad está aquí en el lóbulo prefrontal. Bueno, pues ya no es facultad, ahora es un derecho. Pues yo tengo derecho a decidir. Se ven cómo a través del lenguaje están manipulando socialmente. Es ingeniería del lenguaje. Estos son solo unos casos. ¿Qué consecuencias trae la ideología de género? Pues nuevos derechos sexuales y reproductivos y una agenda en políticas públicas. En los derechos sexuales, bueno, pues el derecho a elegir con quién me acuesto, que eso nunca debió haber salido de la esfera privada e íntima y que ahora ya es del dominio público y que ahora todo el mundo habla de esto cuando es algo tan íntimo y personal. El derecho al placer sexual ya están con este discurso para los niños. De hecho, en los libros de texto de esta nueva generación, ya desde primero, segundo de primaria hablan de que el niño tiene derecho al placer y que el niño tiene derecho a autoexplorarse. Y vienen ejercicios en los libros de autoexploración. Es despertarlos en algo que no tendrían que estar los niños pensando en eso. Derecho a escuchen, autoconstrucción de la identidad sexogenérica. O sea, el niño se va a ir autoconstruyendo para que en el camino vaya diciendo, no, creo que soy niña. Ay, no, ¿sabes qué? Soy niño. Y de hecho ya ese es un género, ¿no? El fluido y el queer, que no son ni hombre ni mujer. Pero bueno, ¿de dónde viene? Pues de estos derechos sexuales. Derechos reproductivos, todas las políticas antinatalistas, el aborto, la gestación subrogada, que rompe con la complementariedad del hombre y la mujer, rompe con la naturaleza, y donde el hijo se rompe, el hijo con la relación con su padre. Fíjense bien, dos detalles interesantes. A las horas de la fecundación, la mórula, apenas, todavía no es embrión, manda información molecular a la mamá para que la mamá baje el sistema inmunológico y no expulse a ese ser que es diferente, otro tipo de sangre y su composición genética diferente a la mamá. Nos manda esa información molecular con la mamá.
Pero a las 5 o 6 semanas, el feto manda células madre, libera al cuerpo de su mamá y sana órganos que estén enfermos de la mamá. Y parte de esas células madre van al cerebro y cambia la estructura cerebral de la mamá. En ese cuerpo se sabe que habitó un hijo. Sea que lo aborte o sea que lo entregue porque le pagaron para gestar un hijo y entregarlo, esa madre va a sufrir la ausencia de ese hijo. Y a lo mejor nunca se da cuenta, pero a lo mejor a los 50 años va a cargar una mega depresión y ansiedad y explorando se va a dar cuenta de dónde viene. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros información molecular y de células madres de todos y cada uno de nuestros hijos. Eso es importante saber. ¿Qué deriva? ¿Cuáles son los derechos derivados? Matrimonio igualitario, adopción de parejas diversas, procreación a la carta, bla, bla, bla. Bueno, pues lo que hemos visto, y la educación sexual comprensiva e integral, que son este sistema es de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes buscan educación sexual integral, OMS, les van a aparecer todos los cuadernillos y todo lo que la OMS sugiere que le enseñen a los hijos o a los alumnos. Hay que investigar. Y bueno, pues la ideología de género es romper a la persona humana con su origen, su naturaleza y su vinculación con los demás. Por supuesto que romper la familia, la relación entre hombre y mujer. ¿De dónde viene todo esto? Pues hay algo que le llaman el nuevo orden mundial, y donde están implicados la ONU, con todos sus satélites, como de población, como la Organización Mundial de la Salud, está IPPF, que es International Planet Parenthood, está el Club de Bilderberg, la Reserva Federal, bancos de Morgan, Rothschild, Soros, Bill Gates. Soros tiene una organización que se llama Open Society y ahí financian con el Fondo Semillas todas las organizaciones feministas y pro-aborto. Está en su página. El Fondo Monetario Internacional, ¿cómo se llama? Fondo, el de Davos, Foro Económico Mundial, ¿sí? Las universidades ahí involucradas y por supuesto jóvenes, ¿no? Todo esto, miren, ONU Mujeres manda carretadas de dinero a México para la legalización del aborto, para todas las corrientes estas feministas, para cabildear con los diputados. Aquí falta algo que yo agregaría, que son las farmacéuticas. Acabo de estar en México porque se firmó un convenio de diputados que se comprometieron con la vida y la familia. Y un asistente de un diputado me comentó que cuando terminan las elecciones, hay un periodo de 2 meses en lo que entra y sale el nuevo Congreso. Pfizer les organiza un mega evento a los diputados en donde les presenta sus nuevos productos, en donde hay rispas, regalo, como para aquí con los diputados. Aquí nos tocó, ¿no? Cuando fuimos al Congreso estábamos con la ley de niñas, niños y adolescentes y de repente vimos representantes médicos repartiendo condones y demás a los diputados. Y entonces le digo a uno, oiga, ¿qué no tendría que estar en los hospitales y con los médicos? ¿Qué hacen con los diputados? Ah, bueno, pues porque querían leyes antinatalistas. Entonces, hay mucho dinero detrás de esto. Ya estamos por cerrar. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que ya el propio gobierno está impulsando una agenda que ya es como muy impuesta, ¿no? El gobierno de México, todo lo que es la diversidad sexual. Esto empieza con Peña Nieto en 2016, va y solicitó un crédito al Banco Mundial y regresando en su primera rueda de prensa dijo: vamos a hacer una campaña contra la homofobia y que se incluya el tema de diversidad sexual en la reforma educativa. Empezamos allí. Algunos dicen que empezamos antes, pero aquí fue como ya el compromiso público, ¿no? ¿Qué hay detrás? Lo que vemos, el aborto y matrimonio igualitario, como que la primer lucha.
pero conforme vamos indagando vamos viendo que aquí hay interés de adopción de niños por homosexuales, de confundir la identidad sexual, la reproducción a través de vientres de alquiler. ¿Y qué hay de fondo? ¿Cuál es el verdadero interés? Desestructurar la personalidad, la familia, la sociedad y reducir la población. Lo que se ve afuera son batallas que hemos ido perdiendo, pero todo lo que hay debajo es acabar con la familia, acabar con la persona humana. ¿Cómo lo vemos ahora en leyes? Rápidamente les digo, en Estados Unidos hay un manual en los hospitales, el doctor tiene prohibido decir la palabra madre, para que no se ofendan las mujeres trans y los hombres trans. En el Reino Unido, el doctor no puede decir que nació un niño o una niña, tiene que decir, yo le asigno el género femenino o yo le asigno el género masculino. En Ontario, Canadá, si un niño dice que es niña y los papás no quieren llevar al doctor o al psicólogo, se considera abuso del niño y entonces le pueden retirar la patria potestad y los papás se pueden ir a la cárcel. En México, se publicó un protocolo en junio de 2017, en junio generalmente se festeja el mes del orgullo gay, y entonces los lineamientos de atención médica para la población LGTB van antes que cualquier otro tratamiento. Leyes en Sinaloa. En este trienio se aprobó el matrimonio igualitario, cambio de género en las actas de nacimiento desde la infancia, el discurso de odio. Si alguien ve el video y dice que yo dije que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, le pueden meter 3 años a la cárcel. ¿Sí? Eso le llaman discurso de odio. Crimen de odio. Si nos asesinan a cualquiera de nosotros y encuentran al asesino, va de 3 a 8 años a la cárcel. Pero si descubren que yo soy homosexual, va 50 años a la cárcel. Entonces, como que hay vidas que valen más que otras, ¿no? Prohibieron la terapia para personas con confusión en su identidad sexual, sea por homosexualidad o por problemas de identidad. Entonces, bueno, pues ¿por qué estás aquí? Pues por decir que las mujeres no tienen pene. Ahora allá vamos. Es un ejemplo de lo que estamos viviendo, pues hubo un conversatorio del CIPINA, que es para protección integral contra la violencia en niñas y adolescentes, y el tema era embarazo en niñas y adolescentes. Invitaron a varias personas, pero esta mujer, que se hace llamar experta, dijo, hay que enseñar juegos cachondos, eróticos y sensuales a las niñas y a los adolescentes. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No? ¿Quién más dice eso? Pues MAP, los que están promoviendo la pedofilia. Eso manda nuestro gobierno. Bueno, estos son ejemplos de cómo los hombres han ido quitando espacios a las mujeres en deportes y en demás. Como ahora han inventado tantas palabras, pues ya hay un diccionario. Ya nos crearon un glosario, la CONAPRED nos hizo el favor para que entendamos qué es disfobia sexual, cisgénero, cisnormatividad, cisexismo, todo eso. ¿Okay? Y este es el nuevo anuncio para de ahora del 17 de mayo de la diversidad del Gobierno de México. O sea, el gobierno está totalmente en promoción de esto. Ya no solo las caricaturas, las series, no, donde quiera que veamos esto. Bueno, ya quiero cerrar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca formarnos. Entonces yo les invito a que sigan en sus redes a muchas personas que están desenmascarando esto, como Agustín Lagne, Pablo Muñoz y Purrieta, Miklos Lukács, Pablo Rosario, Samuel Adrián. Sara Hoff fue feminista, fue la creadora del grupo Femens de Brasil. Fue de las que empezó con el feminismo ultra, pues yo lo sigo llamando radical, pero hoy es liberal. Y ella ahora se dedica a decir dónde la entrenaron. A ella la entrenaron en Ucrania. A ella la financiaron durante años para hacer todos los destrozos que hizo en las catedrales, en las iglesias de Brasil.
Ahora ella se dedica, tuvo una conversión, es ahora católica, y entonces se dedica a dar su testimonio de cómo fue ese lavado de cabeza para hacer lo que hizo y qué es lo que hoy tenemos que hacer con nuestros hijos y nuestros jóvenes. Entonces yo los invito a que la sigan. Y de libros, bueno, pues hay libros que conviene para ustedes en la formación de sus hijos, como El sexo del cerebro, Hombres y mujeres, cerebro y educación, Guía para una educación diferenciada, La masculinidad robada, y sobre ideología de género, el libro negro de la nueva izquierda de Lati Márquez, La batalla cultural del AFE, La revolución sexual global de Gabriel Kubi, Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz Iturrieta, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, de Alicia Rubio. Hoy es diputada de Vox en España, entonces está dando ahora sí la batalla en el Congreso, ya no nada más a través de sus libros, y acaba de publicar uno sobre los niños, cómo los están queriendo pervertir. Y Marionética, los expertos de la ONU ponen su ley, de Margaret Peters. Ella hace un desglose de cómo la ONU está detrás de todo esto. Porque no es casual que el mismo día que en México y en Sinaloa estábamos peleando en el Congreso contra la ley de los derechos de niños y adolescentes, lo mismo pasaba en Chiapas, en Tabasco, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en toda Latinoamérica y bueno, Canadá, que estábamos con la misma ley. Y al mismo tiempo que estamos con las leyes del aborto, es en todos lados. Me falta alguien, Amparito Medina. Ella trabajó en la ONU. Y entonces ella ahora se dedica a dar conferencias de todo porque ella fue la encargada de promover el aborto y la ideología de género en América. Y también, pues ella sí fue de formación católica, pero pues fue sobre sus años de rebeldía y ahora que pues es madre de familia y demás, se está dedicando a difundir toda esta información. Entonces, como papás nos toca estar informados, nos toca estar enterados de lo que está pasando allá afuera en el Congreso, dar la batalla allá afuera fuertemente. ¿Sí? ¿Puede regresar una diapositiva? Esta. Necesitamos estar muy activos en esto, porque nos están comiendo el mandato. Y no es que estemos en contra de quien tenga una preferencia sexual o una orientación sexual del mismo sexo, no. El problema es la promoción que se le está dando y sobre todo dirigida a la infancia, no a las infancias. Y bueno, pues yo con esto cierro. Aquí están nuestras redes por si quieren seguirnos. Ahí solemos subir información. Ahí nos enfocamos un poquito en estos temas. Y tenemos una página de los jóvenes también, que se llama Encarrilados, donde ellos interactúan con jóvenes, hacen podcast y están constantemente subiendo información también relacionada con esto. Nos toca estar enterados, pero ya ahorita tenemos que actuar, tenemos que ser partícipes. Si se hace un llamado al Congreso, tenemos que ir y llenar. Hay veces que somos 5 gatos peleando ahí contra los diputados o 20. Pues claro que no nos pelan. ¿Dónde está la sociedad? Necesitamos estar presentes.